Lo que dijo Scott Bessent sobre el estrecho de Hormuz, que sabemos que junto con Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, está generando mucha presión sobre Estados Unidos y sobre Arabia Saudí. Arabia Saudí tenía antes algún tipo de conexión con el mercado global a través del Mar Rojo. Ahora está de algún modo desconectada debido a las limitaciones en el canal de Suez. Y esto es lo que dijo Scott Bessent. La semana pasada vieron cómo el presidente Trump amenazó con lo que habría sido una de las mayores campañas militares o la mayor campaña militar desde la Segunda Guerra Mundial contra los iraníes. Y ahora, debido a eso, estamos en conversaciones con los iraníes. Y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana tengamos un acuerdo para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto. Y eso es porque su fuerza aérea está destruida, su armada está destruida. Todo queda descartado. Y eso lo dijo hace 3 días. Se suponía que iba a ser hoy, hace 3 días, o al día siguiente, que sería hace 2 días. No ha pasado nada. Y por parte de los iraníes, dicen que no está ocurriendo nada, ni negociaciones, ni que Estados Unidos les esté enviando mensajes. Pero en cuanto a lo que Estados Unidos quiere hacer con este estrecho, o a que Hormuz abra este estrecho, no está ocurriendo nada entre las dos partes. Pero lo importante es que Irán y Omán están definiendo, han alcanzado o están llegando a la fase final de las negociaciones sobre el nuevo mecanismo en el estrecho de Hormuz. Y esto lo es todo, y no es nada. Y hoy hemos sabido que Yemen está tomando la iniciativa contra Arabia Saudí. Han atacado petroleros saudíes en los últimos 2 o 3 días. Han atacado a más de 5 o 6 de ellos. Y han obligado a todos esos petroleros a regresar a Arabia Saudí. Y esta es ahora mismo la situación con el estrecho de Hormuz, Michael y Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Y mucha gente sostiene que quizá Donald Trump teme esta depresión, que parece inevitable. ¿Cómo entiendes tú la situación, Michael? Bueno, el comercio está bloqueado. Y las conversaciones de las que forma parte Irán sobre la reanudación del comercio tratan de lo que ocurrirá cuando Estados Unidos permita que vuelva a haber comercio. Trump y Bessent han sido muy claros. No se va a permitir que Irán exporte todo el petróleo que tiene acumulado en sus numerosos petroleros, esperando para ser exportado. No va a haber comercio a través del estrecho de Hormuz. Trump ha dicho, en la práctica, que pasarán 5 años antes de que permitamos ningún comercio, porque ayer él y Hexet dijeron que no se puede hacer nada hasta que resolvamos lo de la bomba atómica de Irán. Porque en realidad no existe como problema. Es un problema falso. Significa que por esta fantasía que tenemos sobre la bomba atómica de Irán, no permitiremos ninguna apertura del estrecho hasta que pongamos esto en primerísimo plano. En segundo lugar, el acuerdo que quiere Estados Unidos sigue diciendo que el derecho del mar implica que habrá libre comercio. Trump ha dicho una y otra vez, no permitiremos que Irán cobre ninguna tasa ni peaje de ningún tipo. Trump ha dicho, en última instancia queremos recaudar nosotros mismos los peajes. Y por supuesto, si vamos a cobrar los peajes sobre el comercio de la OPEP para compensar a Estados Unidos por todo el coste de nuestra guerra contra Irán, entonces no podemos permitir que Irán cobre ninguno. Así que las negociaciones que Irán está llevando a cabo con Omán sobre cómo vamos a restablecer finalmente el comercio a través del Golfo Pérsico no son el tipo de negociaciones del que habla Estados Unidos, donde en realidad no hay negociación. Vamos a exigir, como condición previa, la rendición incondicional de Irán. Así que creo que verán que el comercio de petróleo seguirá sin producirse. Bueno, esto es lo que Irán ha estado pensando todo este tiempo. Dice, bueno, mientras no haya comercio de petróleo,
Estamos preparando el terreno para la mayor depresión económica y financiera desde la Gran Depresión. Y esto ya está ocurriendo. Ha provocado que otros países no solo cundan el pánico, sino que tengan que asumir gastos enormes para pagar precios más altos por el petróleo cuando se entrega. Y los precios que están pagando países como Japón, los países asiáticos y los países del sur global no tienen nada que ver con el precio del Brent que aparece citado en la web del Wall Street Journal como referencia del sector financiero. Es una especie de precio ficticio. Si el petróleo se entregara y hubiera libre comercio de petróleo, ¿cuál sería su precio? Pero, por supuesto, no hay libre comercio de petróleo y los países se están apresurando. ¿Cómo van a conseguir el petróleo? Bueno, ya están pagando. Tienen que pagar enormes cantidades de sus propias divisas extranjeras. Japón es especialmente uno de los países más afectados. Y durante la última semana, Bessent ha estado negociando con Japón una especie de acuerdo técnico. Japón iba a decir, bueno, solo hay una manera de evitar que el yen se desplome, y es vender los bonos del tesoro que tenemos. Y Japón es, con diferencia, el mayor tenedor extranjero de bonos del tesoro de Estados Unidos, mucho más que China o que cualquier otro país. El problema, y esto asustó a Bessent y a Estados Unidos, es que si Japón vende sus bonos del tesoro, eso hará subir los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, tendremos todavía más crisis financieras, un colapso del mercado inmobiliario y un colapso de la economía apalancada con deuda. Así que Bessent ha dicho, tenemos un acuerdo para vosotros, Japón. En vez de vender vuestros bonos del tesoro, entregadlos en garantía a la Reserva Federal. Es decir, haremos un acuerdo de swap. Transferís la propiedad de estos bonos del tesoro de Estados Unidos a Estados Unidos y nosotros organizaremos un acuerdo de swap. Los mantendremos como vuestra garantía y por los bonos que aportéis como garantía, os daremos un crédito en dólares. Así que utilizaréis ese crédito en dólares que estamos creando en nuestros ordenadores para gastarlo en los mercados de divisas, simplemente para comprar yenes. Y así, el yen, que se estaba desplomando, ahora ha subido porque Estados Unidos le ha dado a Japón el crédito informático para gastarlo. Pero mientras tanto, Estados Unidos mantiene como garantía todas esas tenencias japonesas de bonos del tesoro. Así que lo que va a ocurrir es que, a medida que avance la depresión y a medida que las reservas de divisas de Japón, de los países del sur global, de los países asiáticos, de todos los países, tengan un problema similar y se vean obligadas a pedir prestado a Estados Unidos, Estados Unidos tendrá enormes créditos de deuda en forma de bonos sobre esos países. De hecho, el primer ejemplo de prueba de lo que ha hecho de lo que ha hecho Bessent con Japón, se dio con los Emiratos Árabes cuando necesitaron dinero, ahora que no están recibiendo ingresos por exportaciones de petróleo como consecuencia de la guerra del petróleo. Bueno, en algún momento, miremos hacia adelante. La depresión va a provocar cierres económicos y colapso, una reducción de la producción, desempleo, déficits presupuestarios del gobierno para pagar el desempleo y para subvencionar a los hogares que necesitan electricidad para iluminar sus casas y combustible para calentarlas. Todo esto, miremos un año hacia adelante. Otros países habrán acumulado una enorme deuda con Estados Unidos, todo para pagar el aumento de los precios del petróleo derivado de las escaseces que se están impulsando, creando y ampliando semana tras semana, y ahora probablemente mes tras mes por el cierre del comercio. Bueno, al final, ¿cuál es la solución moral a todo esto? La solución moral es que otros países ya han dicho que Israel y Estados Unidos, que han hecho la guerra a Irán, son los dos países más impopulares del mundo. Pueden decir, bueno, es cierto, el Tesoro está reteniendo todos nuestros bonos como garantía del dinero que nos han prestado para que podamos pagar los costes que Estados Unidos nos ha obligado a asumir
a causa de la guerra del petróleo. Estados Unidos es realmente responsable de estos costes. Debería asumirlos. Vamos a anular estas deudas. Esa será la ruptura económica y política que en esencia actuará como catalizador para separar del todo a los países importadores de petróleo del resto del mundo de Estados Unidos y sus aliados. Y se ve un problema similar incluso en la propia Europa. Va a tener el mismo problema. Se va a presionar a todo el mundo. No paguéis este petróleo más caro vendiendo vuestras reservas internacionales que están en dólares estadounidenses en forma de bonos del Tesoro, porque no queremos que suban los tipos de interés. Entonces, simplemente dejad que os prestemos los dólares para pagarlo. Bueno, de acuerdo. Creo que van a firmar estos acuerdos de intercambio de divisas y gastarán los dólares que pidan prestados para apuntalar su moneda, para evitar que el yen, el euro y las monedas de otros países bajen. Y eso va a llevar a una enorme acumulación de deuda. Por no hablar de que los países del sur global acabarán teniendo que pagar mucho más ahora, no solo por su petróleo y su gas, sino también por los precios del combustible, los alimentos y los fertilizantes. Sin fertilizantes, los rendimientos de las cosechas van a bajar. El calentamiento global está provocando todo tipo de sequías o inundaciones que reducen las cosechas. Así que va a haber una inflación de precios terrible en todo el mundo, que se va a financiar con deuda, principalmente con Estados Unidos. Y moralmente, habrá países que se levantarán y dirán: toda esta deuda es un pago por las operaciones bélicas ilegales de Trump contra Irán, que han causado todo esto. Es Trump quien se niega a permitir que Irán venda su petróleo, quien sigue bloqueando. En esencia, es responsable de que Yemen impida a Arabia Saudí explotar su petróleo. Bueno, el estrecho de Hormuz representa el 20% del petróleo mundial. El Mar Rojo para Yemen y Arabia Saudí representa 5%. Con un 25% menos de petróleo mundial, pueden imaginar cuál va a ser el aumento real de los precios a medida que se agoten las reservas nacionales. Probablemente se agotarán en Estados Unidos a principios de septiembre. Así que esta es la crisis que está ocurriendo. El mercado bursátil no está teniendo esto en cuenta. Ni siquiera el mercado de bonos lo está teniendo en cuenta, porque este problema es tan grande, tan estructural, que los cambios estructurales de esta magnitud no son de los que hablan los economistas, y tampoco son de los que hablan los políticos en círculos respetables, porque significa que Estados Unidos está empujando al mundo hacia una depresión internacional y una crisis de deuda asociada a ella, además de un cierre masivo de industrias y desempleo. Michael, ¿qué pasa si el Tesoro se queda con la garantía? En el caso de que todos digan lo que usted dice, no van a devolver la deuda. Van a cancelar la deuda. Estados Unidos dice: de acuerdo, nos quedamos con su garantía. ¿Y entonces qué? Esa es la gran pregunta. Estados Unidos no puede obligarles a pagar. Estados Unidos tiene sus bonos. Así que lo que puede hacer Estados Unidos es decir: bueno, nos entregáis estos bonos como garantía. Así que ahora, Japón, os habéis gastado todos los dólares que hemos creado en nuestros ordenadores para prestaros y ahora tenemos que recuperar ese dinero. De modo que vamos a lanzar al mercado todos vuestros bonos japoneses. Y claro, eso hará que se desplome el precio de los bonos japoneses. Estados Unidos venderá los bonos, recibirá yenes, los convertirá en dólares para reembolsar al Tesoro por todo esto, y el tipo de cambio del yen volverá a desplomarse. Y la caída en picado del tipo de cambio significará, bueno, que tendrás que pagar más por cualquier cosa que se importe
y esté cotizada en dólares o en cualquier moneda que no sea japonesa. Esto en esencia va a hundir a Japón en lo que podría llamarse una doble depresión. La primera depresión será la interrupción de su comercio de petróleo, donde ya hay enormes recortes que están obligando al cierre de empresas y compañías y llevando a la insolvencia a hogares y negocios japoneses. Y la segunda depresión llegará cuando Estados Unidos diga, bueno, aquí están nuestras garantías. Tenemos que recuperar nuestro dinero y sacarlas al mercado. Y Japón realmente no puede hacer nada al respecto, salvo imponer algún tipo de controles de capital o rechazar directamente su deuda. Y para que eso funcione tendría que unirse a otros países que están exactamente en la misma situación. Y tendrías a un grupo, a todo un colectivo de países, adoptando una postura que, en esencia, forzaría una desdolarización de otros países, del resto del mundo, al menos del mundo que tiene que importar petróleo, que es casi todo el mundo, alejándolo del dólar estadounidense. Y esa es la forma definitiva en la que la guerra de Trump contra Irán no solo está fracasando en seguir utilizando el petróleo como punto de estrangulamiento, a medida que otros países se liberan. Pero está haciendo saltar por los aires toda la base del patrón dólar. El dólar tiene un papel central en el sistema financiero internacional y de hecho en todo el sistema de deuda y crédito. Los países no pueden permitirse pagar la deuda externa que están acumulando. Eso significa que no pueden permitirse pagar su propia deuda, sus propios bonos del Estado, ni lo que deben a los tenedores de bonos y a los bancos de todo el mundo, salvo asfixiando toda su propia economía. Es como un gigantesco programa de austeridad del Fondo Monetario Internacional para el resto del mundo. Eso es lo que está haciendo la guerra del petróleo. Está imponiendo un programa de austeridad a todo el resto del mundo. Desempleo, insolvencia de las empresas que necesitan petróleo, insolvencia del sector agrícola, porque la agricultura de plantación no puede permitirse los altos precios. No solo es importación för salmon, det är economic för y det tar kordigas att raise för their moleskas. Y eso incluirá también a la agricultura estadounidense. La guerra del petróleo está llevando todos los límites mucho más allá del nivel de tolerancia, desde Estados Unidos hasta Europa, Asia y el sur global. Y la economía no tiene margen para pagar un petróleo más caro, para pagar las deudas, para pagar las subvenciones públicas que permiten a los hogares tener dinero para calentar sus propias casas y para desplazarse. No hay dinero para financiar el sector del transporte por camión y el ferrocarril, que utiliza diésel. Y aunque Nima ha supuesto un foco de atención, y toda la atención está puesta en los precios del crudo Brent, el verdadero aumento de los precios del petróleo está en el diésel para camiones y ferrocarriles, y en el queroseno, el combustible de aviación para los aviones. Y se puede imaginar que, mientras la Fuerza Aérea estadounidense utiliza cantidades enormes de combustible de aviación, todo el sistema de transporte aéreo queda paralizado. Así que habrá repercusiones para la economía de Estados Unidos como parte de esta depresión mundial provocada por el tiempo que permanezcan cerrados los estrechos. Y Trump ya ha dicho, Irán puede llegar a un acuerdo con Omán, pero no es el acuerdo que queremos. Y si no incluye el acuerdo que queremos, vamos a seguir bloqueando el estrecho. Bueno, en algún momento, por supuesto, Irán probablemente dirá, esto es un acto de guerra, vamos a reanudar nuestros ataques. Pero esa es otra historia. Me parece que existe el riesgo, siguiendo esa lógica, de que haya más estrategia en el juego, repetido hasta la saciedad del señor Trump, que hay un acuerdo a la vuelta de la esquina y luego no ocurre. Puede que haya llegado a la conclusión de que al sacar a relucir la cuestión nuclear, que es un asunto turbio, el mundo entero no sabe si ya tienen esa arma o si están intentando conseguirla. Eso se puede alargar, como usted mismo ha dicho,
se puede alargar indefinidamente, porque se pueden hacer afirmaciones y nadie sabe realmente qué ocurre. Bueno, esto se complementa con la historia que acaba de contarnos, porque podría derivar en complicados canjes financieros globales. El resto del mundo no puede ni va a prestar atención a todo eso. Y el señor Trump puede culpar a los iraníes de lo nuclear y puede culpar de las maniobras financieras a quien las esté haciendo. Ya sabe, puede culpar a los países de no haber hecho algo en materia financiera. Y así, the special leisures the. And then it disperses the blame from him. Sí, y a partir de ahí se pone peor, ya que ha mencionado la cuestión nuclear. Ya se está hablando y desde hace tiempo de que Trump dice, bueno, solo usaremos armas nucleares tácticas. Pero un arma nuclear es un arma nuclear. Y no se puede decir, sí, vamos a lanzar la bomba atómica, pero la llamaremos bomba atómica táctica, así que no pasa nada. Bueno, Estados Unidos se ha quedado sin misiles, se ha quedado sin capacidad. Al parecer, ha llamado de vuelta a sus aviones, que se están retirando de Asia Occidental. Y no puede hacer la guerra sin las bombas, los radares y el armamento que tiene. Estados Unidos está atado de manos y solo tiene un arma que pueda usar, la bomba atómica. Así que la llaman táctica. Es un arma nuclear bonita, suave, ¿saben? Y para empezar no vamos a usar más de 5 o 6. Bueno, pueden imaginar lo que esto le va a hacer al mundo. Y esto es con lo que Trump está amenazando. Y otros países no están diciendo, no, aquí está la línea, aquí es donde vamos a responder. Creo que otros países están tan aturdidos como el mercado de valores y el mercado de bonos. Piensan que esto está tan fuera de lo normal que lo único que pueden hacer es retorcerse las manos. Y nadie parece estar poniendo en marcha una respuesta alternativa para detener todo esto. Se limitan a quedarse al margen y a dejar que les hagan sufrir. Y la postura de Irán es, bueno, si nosotros no podemos exportar nuestro petróleo, entonces tampoco podrá hacerlo el resto de Asia Occidental. Por eso los yemeníes están bloqueando a Arabia Saudí. Por eso estamos bloqueando cosas aquí. Corresponde a otros países tomar una postura. ¿Qué van a hacer ustedes, los demás países? Nosotros solos no podemos impedir que Estados Unidos use la bomba atómica. Lo único que podemos hacer es tomar represalias contra las bases de Estados Unidos que estén al alcance de nuestros misiles. E Israel es el portaaviones terrestre de Estados Unidos en Asia Occidental.